Buenos días, mi nombre es Leslie Cantero Hombre, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca y a continuación voy a explicar un poco sobre la valoración de la flexión, extensión del codo, supinación del antebrazo y pronación del antebrazo. Para la clase de valoración de la función muscular, vamos a empezar con la flexión de codo. Los músculos que participan aquí es el bíceps braquial, el supinador largo y el braquial anterior. El evaluador coloca el goniómetro sobre el epicóndilo del húmero y el brazo fijo sostenido en el goniómetro, de forma que éste vaya moviéndose al momento que se realiza la flexión. La posición debe de estar en bipedestación con el brazo a lo largo del tronco y el codo en extensión, es decir, que la palma de la mano frente al músculo. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que se realice la flexión del codo desplazando el brazo del goniómetro junto con el antebrazo del paciente. El movimiento se realiza hasta el choque de las masas musculares del antebrazo y el brazo. Muy bien, las instrucciones que se le va a dar al paciente es de que realice la flexión del codo desplazando el brazo del goniómetro junto con el antebrazo del paciente. El movimiento se realizará hasta que choquen las masas musculares del antebrazo. Vamos a utilizar el goniómetro. Por favor, haga una flexión de su brazo. Muy bien. Para la valoración normal y buena, el paciente tiene que estar sentado con el brazo al costado y el antebrazo en supinación. Se fijará el brazo y el paciente flexiona el codo en todo el arco del movimiento. Se aplica la resistencia por arriba de la muñeca. Muy bien. Para la valoración regular, el paciente tiene que estar sentado con el brazo pegado al cuerpo y el antebrazo en supinación. Se fija el brazo y el paciente flexiona el codo en toda la amplitud del movimiento. Por favor, haga una flexión. Muy bien. Para la valoración mala, el paciente tiene que estar en decúbito supino con el brazo en 90 grados de abducción y la rotación va a ser externa. Se fija el brazo y el paciente desliza el antebrazo sobre la mesa hasta completar el movimiento de flexión de codo. Si el arco de movimiento es limitado con el brazo en rotación externa, la prueba se efectúa en rotación interna. Por favor, haga una flexión. Muy bien. Para la valoración de vestigio cicero, el tendón del bíceps se palpa en el pliegue del codo. Las fibras musculares están en la cara anterior del antebrazo. Gracias. Ahora pasaremos con la extensión de codo. Los músculos que participan aquí es el tríceps braquial, el músculo anconio y los arcos de movimiento van de 145 a 160 grados a 0 grados. El evaluador tiene que estar del lado del paciente junto al lado de su antebrazo y mano colgando fuera de la cama. La posición que debe de estar el paciente se deberá acostar en posición supino junto al borde de la cama con el antebrazo y la mano colgado fuera de la cama con la palma hacia arriba. Las instrucciones que se le debe de dar al paciente es de que enderece el brazo por completo y con cuidado hasta que sienta un estiramiento en el codo. Se va a sostener con la posición que se pide de 30 a 60 segundos. Iniciamos con la valoración de la extensión de codo. Para la valoración normal y buena, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con el hombro flexionado en un ángulo recto y el codo ligeramente flexionado. Se inmoviliza el brazo y el paciente extiende el codo en toda su amplitud. Se aplica la resistencia en la muñeca en el plano del movimiento del antebrazo. Por favor, extiende su mano. Ahora vamos a hacer una pequeña flexión. Muy bien. Para la valoración regular, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con el hombro flexionado en un ángulo recto y con el codo ligeramente flexionado. Se fija el brazo y el paciente extiende el codo en todo el arco del movimiento. Haga una ligera flexión. Muy bien. Muy bien.
Para la valoración mala, la posición del paciente tiene que estar en supino con el brazo en 90 grados de separación y la rotación va a ser externa. Se flexiona el codo y se inmoviliza el brazo. El paciente efectúa la extensión del codo en toda su amplitud. Si con el antebrazo en rotación externa el movimiento está limitado, la prueba se hace con el brazo y la rotación interna. Por favor, extienda su... Para la valoración de vestigios y cero, el tendón del tríceps braquial se palpa en la cara posterior del codo y los fascículos musculares en la parte de atrás del brazo. Muy bien. Muy bien, ahora pasaremos con la supinación y pronación del antebrazo. Vamos a empezar con la pronación. Los músculos que van a participar aquí va a ser el pronado redondo, la cabeza humeral, la cabeza cubital, el pronador cuadrado y el palmar mayor. La amplitud de movimiento va a ser de 0 grados a 80 grados. La posición que se le pide al paciente tiene que estar sentado al lado de una mesa, el brazo a un lado con el codo flexionado 90 grados y el antebrazo en posición de equilibrio. La posición del evaluador tiene que estar de pie a un lado o frente del paciente, una mano sosteniendo el codo. Para aplicar una resistencia, la otra mano va a sujetar el antebrazo sobre la superficie dorsal a nivel de la muñeca. Su test, el paciente parte de una posición del equilibrio del antebrazo y realiza la pronación del mismo hasta que la palma de la mano mire hacia el suelo. El evaluador se pone en este movimiento empujando en la dirección de la supinación por la muñeca. Para el test, el paciente parte de una posición del equilibrio del antebrazo y realiza la pronación del mismo hasta que la palma de la mano mire hacia el suelo. Por favor. Muy bien. La pronación en su grado 2, el paciente tiene que estar sentado con el hombro flexionado entre los 45 y 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo en posición del equilibrio. La posición del evaluador sostiene el brazo por debajo del codo. El test, el paciente realiza la pronación del antebrazo. Muy bien. Para la pronación en su grado 1 y 0, la posición del paciente tiene que estar sentado sin respaldo, el brazo a un lado con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en posición del equilibrio. La posición del evaluador sostiene el antebrazo inmediatamente distal al codo. Los dedos de la otra mano se utilizan para palpar el pronador redondo sobre el tercio superior de la superficie volar del antebrazo, sobre la línea diagonal desde el cóndilo medial del húmero hasta el borde lateral del radio. El test, el paciente intenta localizar la pronación del antebrazo. Muy bien. Para la valoración tenemos que el grado 5 o normal, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia del grado. Para el grado 4 o bien, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de frente a moderada. Para el grado 3 o regular, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Para el grado 1 o escaso, es posible la palpación de actividad contráctil, pero no se realiza ningún movimiento del miembro. Y por último, para el grado 0 o nulo, no se detecta actividad contráctil. Ahora pasaremos con la supinación. Los músculos que intervienen aquí va a ser el supinador corto, el bíceps braquial, cabeza corta y cabeza larga. La amplitud de movimiento va a ser de 0 grados a 80 grados. Para el grado 3, 4 y 5, la posición del paciente tiene que estar sentado, el brazo de un lado y el codo flexionado a 90 grados, en equilibrio y en una posición intermedia. La posición del fisioterapeuta tiene que estar de pie a un lado o enfrente del paciente. Una mano sostiene el codo para aplicar una resistencia y la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie volar a nivel de la muñeca.
Para el test, el paciente parte de una posición de equilibrio de la muñeca y realiza la supinación del antebrazo hasta que la palma de la mano mire hacia arriba. El evaluador se opone en el movimiento empujando a la dirección de la pronación. Muy bien. Para el grado 2, la posición del paciente tiene que estar sentado con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo en posición de equilibrio. La posición del evaluador sostiene el brazo por debajo del codo. Y para el test, el paciente realiza una supinación del antebrazo ejecutando la amplitud parcial del movimiento. Por favor, haga la flexión. Muy bien. Para el grado 1 y 0, la posición del paciente tiene que estar sentado con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo en posición de equilibrio. La posición del evaluador sostiene el antebrazo inmediatamente distal al codo y el supinador corto se palpa en la posición distal de la cabeza del radio sobre la cara dorsal del antebrazo. Para el test, el paciente intenta realizar la supinación del antebrazo. 90 grados. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.